¿Por qué? El martes fueron detenidas 6 personas, entre ellas un senador estatal, Malcolm Smith, y un concejal neoyorquino, Dan Halloran. La fiscalía sostiene que los 6 detenidos mediante fraude, soborno y extorsión pretendían manipular la elección del alcalde de la ciudad. El encauzamiento indica que Smith, un senador estatal por el Partido Demócrata, hizo varios pagos a fin de entrar en la carrera, pero como republicano. Por ello, indican los documentos de la fiscalía, hay pagos registrados a funcionarios de ese partido republicano. Dan Halloran, un republicano, alegadamente actuó como la conexión para concretar los sobornos mediante contratos de consultoría ocultos. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano en el Bronx habría recibido al menos $15,000 y el de condado de Queens, $25,000. El fiscal que presentó el caso a la prensa, Preet Bharara, dijo lo siguiente: los cargos demuestran una vez más que la cultura demuéstrame el dinero y luego hablamos parece haber impregnado todos los niveles del gobierno en Estados Unidos. Y eso sumemos que en las transcripciones que tiene el FBI sobre el caso se tiene grabado al concejal Halloran afirmando que en política lo que importa es el cuánto y no el cómo, o si algo se puede hacer. Halloran agrega, no se puede hacer nada sin el maldito dinero. Y antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu opinión sobre este tema. La pregunta en Facebook es muy simple. En Estados Unidos, ¿es la política un asunto de dinero? Vota. Te invitamos a participar y si prefieres enviar tu mensaje a través de nuestras cuentas en Twitter, @Jefrías y @XavierServia, CNN. Bueno, vamos a examinar este tema con uno que sabe. Profesor Roberto Izurieta, él es catedrático de la Universidad de Georgetown. Roberto, gracias por estar con nosotros. Cuando uno vio este tema, muy buenas noches. Lo podemos dividir de 2 formas. Uno es el dinero en la política, por un lado, y el tema de la corrupción. Vamos primero con el tema del dinero en la política. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué tiene que existir dinero en la política? La política tiene que ser limpia, no deben existir este tipo de manejo entre el dinero y la política. Pero al final, Roberto, para hacer política se necesita dinero. Sin lugar a dudas, pero eso no significa que deba haber corrupción. Son 2 cosas totalmente distintas. Pensar que la política es un voluntariado, esto es que todas las personas que se dedican a la política lo tienen que hacer sin ganar ningún honorario, eso es una ilusión. Las personas, la política es un trabajo como cualquier otro y tiene que ser remunerado. Esto es, las personas que están en la política tienen que ganarse su ingreso para poder seguir viviendo. Pero de ahí a decir que el objetivo de la política tiene que ser el dinero, absolutamente no. El objetivo de la política es el bien común, es el cambiar la vida de la mayoría de los ciudadanos. Aquí hubo un caso, Roberto, una cosa. Aquí hubo lo que le llaman quid pro quo, básicamente. Tú me das a mí plata para ayudarme a conseguir ser candidato para la alcaldía de Nueva York y a cambio yo te doy favores de contrato. Te consigo contrato de construcción, te busco forma de plata que hay en el gobierno para que llegue esta empresa. O sea, en ese caso sí eso es corrupción. Si absolutamente, absolutamente. Lo que estamos enfrentando ahora es un caso muy claro de corrupción, las cortes lo decidirán y eso es totalmente distinto. Lo bueno, sin embargo, y toda noticia tiene un lado positivo, es que esto fue develado. La única manera de acabar con la corrupción es acabar con la impunidad. Entonces, lo que estamos viendo en Nueva York es que la justicia intervino y aquellos que han intentado cometer un acto ilícito de corrupción están siendo procesados. Esa es la parte buena de la noticia, porque es la única manera de evitar la corrupción, más allá, por supuesto, de los principios de los valores, es que si es que alguien comete un ilícito, la justicia va a intervenir y estas personas serán juzgadas y condenadas. ¿Sabes qué, Roberto? Cuando uno ve este tipo de noticias, mucha gente le levanta las cejas, porque en los últimos años hemos estado viendo cómo el dinero influye en la política, especialmente en Washington, con los famosos grupos de interés, en inglés le llaman los lobbies, aquellos que están de alguna forma influenciando a los cabilderos, que están influenciando a los legisladores para que de alguna forma favorezcan o desfavorezcan al contrario o no pasen tal tipo de ley que no le conviene. Eso se ve en Washington, ya estamos viendo que se ve
también en los estados, se ven a nivel municipal y local. Ahora, te pregunto, ¿eso es malo? No, yo pienso que eso es una realidad y eso es bueno. Entonces hay que dividir las cosas. Un hecho es que el dinero influye en la política, pero si es que esas transacciones son transparentes, esto es, están reguladas, como es el caso del lobby en los Estados Unidos o las relaciones públicas, eso es absolutamente ilícito. Y en mi opinión, eso lo que trae es transparencia y los ciudadanos pueden saber qué clase de dinero reciben sus políticos, sus dirigentes, qué clase de relaciones comerciales hay entre la política y los sectores económicos o los sectores de influencia de poder. O sea, lo que hacen los Estados Unidos con el lobby es lo regularizan y lo hacen transparente y además cobran impuestos. Lastimosamente, en los países que no está regularizado el lobby, yo no creo que no exista el lobby, sino que existen transacciones debajo de la mesa. Lo que se trata de hacer es que esas transacciones sean públicas, sean transparentes, sean reguladas y además se cobren impuestos sobre esas transacciones. Ahora, los cabilderos acá en Estados Unidos que representan tanto a empresas, representan religiones, instituciones sin fines de lucro, a uniones, a universidades, a todo grupo de interés que de alguna forma, directa o indirecta, nosotros nos beneficiamos del trabajo de esos cabilderos. Ahora, un cabildero en Estados Unidos, que es el que va a cabildear, el tipo se tiene que registrar en Washington. O sea, la gente sabe quién es, de dónde recibe la plata, de dónde proviene esa plata y qué es lo que está haciendo, ¿correcto? Absolutamente, es más, las regulaciones del lobby son sumamente estrictas. Todas las personas que se dedican al lobby tienen que regularizar, tienen que hacer transparente hasta los almuerzos, regalos de menos de $200. O sea, las regulaciones son sumamente rígidas dependiendo en los estados y eso es bueno. Y lo que tú dices nos trae a colación un caso que estamos viviendo ahora mismo y es de la Asociación Nacional de Rifles. Se está discutiendo y hoy el presidente Obama también lo volvió a decir, si es que hay que poner en los Estados Unidos cierta regulación a la compra de armas. Entonces aquí hay un caso interesante. La Asociación Nacional de Rifles es de los que más hacen cabaldeo, con más dinero en los Estados Unidos. Y lo interesante es esto, que la mayoría de los miembros de la asociación están a favor de lo que dice Obama de poner una regulación. Pero la mayor cantidad del dinero que recibe la Asociación Nacional de Rifles no viene de sus asociados, sino de la industria armamentista. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando exactamente de esto en este momento porque esas transacciones son transparentes gracias a las regulaciones del lobby. Ahora, esto se ha visto, es una práctica que ha sido histórica en los Estados Unidos. Una de las cosas que, hablando anteriormente contigo, que tú explicabas, que en Estados Unidos fueron prácticos los mismos creadores de la patria, o los creadores de la Constitución, que entendieron, al final va a haber plata en política. Pero en vez de hacerlo por debajo o detrás de la mesa, lo que tenemos que hacerlo abierto. Ha habido una evolución claramente en Estados Unidos con el tema del cabildeo y el dinero en la política. Pero los mismos creadores de la Constitución entendieron, oye, mejor porque no lo hacemos transparente, que esté el dinero, pero que sepamos qué se está haciendo con ese dinero y que no se cometa corrupción detrás a puerta cerrada. Yo creo que los Estados Unidos, primero, los Estados Unidos es la única democracia sin interrupción en la historia. Esto nos dice que sí hay cosas que tenemos que aprender de la democracia norteamericana. Y yo pienso que una de ellas es el lobby, esto es la regulación de las transacciones económicas entre la política y los sectores de poder. Entonces, esto sin lugar a dudas nos ayuda. Sin embargo, yo creo que la resolución de la Corte Suprema de más o menos hace 2 años, a través de la cual permitieron las contribuciones ilimitadas de corporaciones a organizaciones políticas, eso fue un retroceso. Y con respecto a eso se está discutiendo cómo saldarlo. Pero más allá de eso, yo pienso que los Estados Unidos iba en un buen camino en términos de la regulación del dinero en la política. Y yo pienso que hay que avanzar todavía mucho más en eso, porque es una realidad y en la medida que tengamos una regulación clara, no es corrupción, sino simplemente le permitirá a los votantes y a la ciudadanía conocer cuáles son los intereses, qué dinero aceptan, de quiénes, y eso es el concepto de la transparencia. Ahora, Roberto, también no ha sido todo color de rosa en los Estados Unidos. El caso más reciente, si lo pronuncio correctamente, Abramoff. ¿Te acuerdas en Washington?
que era un intermediario, que ahí estuvo incluso el líder de los republicanos en ese entonces, en la Cámara de Representantes, donde básicamente se estaba vendiendo beneficios políticos a cambio de plata. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, yo no estoy diciendo que en los Estados Unidos no exista corrupción en la política, no digo eso en lo absoluto. Lo que digo es que la única manera de impedir la corrupción son dos. Primero, principios y valores. Tener gente honesta que realmente esté claro que la política es para el bien común, para el servicio del bien común. Pero, más allá de eso, siempre es bueno la segunda condición, que es acabar con la impunidad. Esto es que la gente sepa que si tú vas a cometer una infracción, lo más probable es que te van a encontrar, vas a ser penado y terminarás en la cárcel. Por ejemplo, yo nací en América Latina y siempre que estamos en América Latina nos dicen, ¿cómo es esto que muchas de las personas de América Latina cuando viajan a Estados Unidos nunca se pasa la luz en roja, pero en nuestros países sí lo hace? Bueno, porque si te pasa la luz en roja en este país, lo más probable es que te van a agarrar o va a haber una cámara Exacto. que te va a filmar y vas a tener una multa y entonces la gente no lo hace. Entonces las mismas personas que en un lugar cometen infracciones, en otro no cometen, ¿qué te dice? Es el combate de la impunidad. Cuando se acaba la impunidad, los casos de corrupción disminuyen. Y en eso nos tenemos que centrar los estados, en la división de los poderes, para dividir el poder político del poder judicial y que el poder judicial pueda realmente auditar, fiscalizar, juzgar al poder político para cuando se den casos de corrupción, que estos no queden impunes. Nos vamos a ir, Roberto, pero